Bueno, interesante muchas veces en tiempos electorales ver la otra cara de los candidatos, lo que los candidatos no te cuentan, cómo no se muestran. Esto sale muchas veces a través de las investigaciones de colegas que realizan distintos libros. Está Pablo Ibáñez, que ha indagado sobre Scioli, ¿no? Daniel Scioli. Sobre Con Walter Daniel Smith, Scioli. colega de la agencia ADIN, jefe de política, estuvimos trabajando un largo tiempo con el libro de Scioli. Partimos de una curiosidad que creo que todos, la mayoría de los hombres del periodismo nos ha ocurrido. Scioli, a pesar de ser un tipo con muchísimo nivel de conocimiento, estar 30 años, 35 años en la escena pública, primero como motonauta, después por sus relaciones con la farándula y demás, 20 años en la vida política, desde el 97, todavía uno se encontraba con interrogantes sobre quién era Scioli, cómo era, cómo tomaba las decisiones, cómo pensaba, cómo podía ser eventualmente un Scioli presidente, y nos pusimos a trabajar sobre esa idea. Creo que logramos develar buena parte de lo que es Scioli, que además uno se encuentra con la particularidad de que es un personaje que se ha esforzado muchísimo por construir su propia imagen, su propio personaje. Entonces, ahí hay un conflicto entre lo que él se ha esmerado por mostrar y lo que claramente después uno va encontrando cuando va indagando en su grupo más cercano, en su relación con la política, sus vínculos con el mundo empresario, y además muchas particularidades del personaje Scioli que tienen que ver hasta, qué sé yo, por ejemplo, desde sus historias familiares, sus relaciones desconocidas en muchos ámbitos de los vínculos familiares, el micromundo que es la ñata, la quinta E en el Tigre, que es un universo absolutamente extravagante, y un tipo que cruzó como pocos los últimos 20 años de la política argentina. Y un detalle que yo lo vengo mencionando, cuando está la discusión de si Scioli pertenece o no pertenece al universo del kirchnerismo, Scioli es, de todos los kirchneristas, de todos los dirigentes y candidatos kirchneristas, la figura que fue más veces candidato por el kirchnerismo. Claro. Néstor fue 2 veces candidato en la era del kirchnerismo del 2003 en adelante, Cristina fue 3 veces y Scioli fue 4 veces candidato, siempre como parte del kirchnerismo. Nunca sacó los pies del plato. Nunca. Uno puede después discutir, que es otra discusión un poco más compleja, si se quiere, si es un sujeto político o no dentro del kirchnerismo. Lo que sí es un sujeto electoral claramente identificado, que el kirchnerismo fue alimentando reiteradamente a lo largo de estos años. Y sobre ese personaje nos pusimos a indagar, encontramos muchos elementos, muchos datos, y nos metemos con un ensayo que es un poquito más complicado, que es lo que podría venir con un Scioli presidente. Está bien, ahora lo vamos a comentar con un Scioli presidente como podría ser. Diego Genud, autor de Massa, biografía no autorizada. En algún momento dice ahí el libro que no quiere leer Sergio Massa. Bueno, es un trabajo también siguiendo un poco la carrera de Sergio Massa, que a partir de una frase de Graciela Camaño, que es una figura clave en su carrera, la exministra de Trabajo, que dice: Massa ya vivió varias vidas, aunque tiene 42 años y aunque puede ser prematuro incluso escribir un libro. Yo digo, es prematuro escribir un libro sobre Massa porque el proyecto presidencial de Massa es prematuro en realidad a los 42 años. Bueno, pasó por la UCD y esto es algo que yo trato de reconstruir, porque él suele contar que su pasaje por la UCD fue un pasaje fugaz, de un tiempito nada más, un pecado de juventud, antes de saltar al peronismo, de la mano de Graciela Camaño, de Barrio Nuevo, al peronismo de San Martín, y antes de ser la pata menemista del PJ de la provincia de Buenos Aires, cuando Menem alimenta la candidatura de Ramón Palito Ortega, y él ahí conoce, bueno, a Marcela Durrié, la suegra, la mamá de Malena Galmarini, pero me interesó bastante y trato de reconstruir lo que era la UCD en ese momento, entre el año 88, que él ingresa a la UCD, hasta el 94, hay un montón de relaciones que todavía lo acompañan. Algunas personas están dentro del Frente Renovador, otras están en el kirchnerismo. 6 años estuvo. Bueno, 6 años. Él destaca, un poco más que un tiempito, ¿no? Justamente, vos destacás, Diego, que fue más tiempo de la UCD que kirchnerista. Sí, bueno, de alguna manera su pasaje como funcionario, desde el 2003 hasta el 2009, después, bueno, él siguió dentro del espacio del Frente para la Victoria como intendente, podemos decir, cuando se va de la jefatura de gabinete, pero funcionario kirchnerista fue desde el 2003 al 2009, y en la UCD estuvo alrededor de 6 años, donde, insisto, hay compañeros de aquella UCD, de las nuevas generaciones, se llamaba en ese momento la corriente que integraba Massa, que hoy están en el kirchnerismo, otros están en el macrismo y otros siguen acompañándolo a él todavía hoy,
Bueno, todo un panorama trato de hacer y después las relaciones de Massa con el mundo empresario, con los dueños de los medios de comunicación, con el poder económico, en eso también me meto bastante. Hay un eje muy interesante que es la explicación de por qué todos los candidatos y casi te diría todas las figuras políticas del país tuvieron ya su foto con el Papa Francisco y Massa no. En el libro está explicado de manera deliciosa. Y no la va a tener. Y no, parece que por ahora no la va a tener. Él, bueno, le echaba la culpa durante mucho tiempo a un empresario que se llama Jorge O'Reilly, que era muy cercano a él, dueños de barrios cerrados con nombres de santos, en El Tigre sobre todo, pero no solo, dueño de Idico. Massa lo lleva, es conocida la historia por los periodistas, por ahí no por el público general, lo lleva como asesor ad honorem a la jefatura de gabinete en el año 2009 e intenta incluso ponerlo como embajador en el Vaticano. Claro. Bueno, eso se frustra. Y Massa, cuando surge como candidato en el 2013 y gana 2 veces en la provincia de Buenos Aires hasta con 4 millones de votos, le decía a su entorno, bueno, a mí no me reciben por culpa de este tarado, que era Jorge O'Reilly. Finalmente O'Reilly tuvo su foto hace un año ya con el Papa Francisco, fue un mensaje de los que envía todo el tiempo el Papa diciendo, bueno, el problema no es con O'Reilly, sino es con Massa, ha hecho un montón de gestiones, yo cuento en el libro algunas otras cuestiones. En realidad lo que Sergio Massa hizo, que Bergoglio cuando era cardenal se enteró, gestiones para sacarlo de cardenal primado de la Argentina, sacarlo de arzobispo de Buenos Aires, correrlo. Y reemplazarlo. Ya tenía el candidato, por Oscar Sarliga. Exactamente, que era obispo de Zárate Campana. Exactamente. Y eso se les frustra porque no contaban con la astucia de un político como Jorge Bergoglio, que fuma bajo el agua y que desbarató esos planes. Y hay una característica de Massa que muchas veces se repite, que es que habla de más. A veces se siente cómodo, habla de más. En ese caso habló de más, alguien fue, yo lo cuento en el libro, le contó. Cruzó la Plaza de Mayo. Cruzó la Plaza de Mayo que hacía mucho tiempo nadie hacía, esa osadía de caminar esos 100 metros desde la Casa Rosada hacia la Catedral, y le contó eso a Massa. La otra oportunidad donde habló de más Massa fue Wikileaks. Exactamente, eso también está reconstruido y la trastienda de lo que fue ese episodio que quedó inmortalizado. Gato, bueno, algunos asesores... Excederme y recomendar este libro porque de verdad me encantó, lo terminé el fin de semana y... Pero sos... es mi amigo. No sos ecuánime con tus colegas. No, pero es que a los otros recién los ojeé, pero... de los chicos también es muy bueno, de Scioli es muy bueno también. Digo, por eso algunos de los asesores o algunos políticos dicen que a Massa le deberían sacar el celular y el WhatsApp y los mensajitos de texto. Qué malo que sos, Gato, qué malo. Bueno, Sergio Morresi, autor de Mundo Pro. ¿Y cómo es el Mundo Pro? Es un mundo muy complejo. Este es un libro que es sobre un partido y no sobre un líder solamente. Y es un partido muy complejo, con gente que viene de la vieja derecha, con gente que viene de una derecha más liberal, con peronistas, con radicales y con mucha gente, casi la mitad de la gente que se asomó por primera vez a la política después del 2001. Y como Gabriela Michetti. Como Gabriela Michetti. Y que ve la política de un modo muy distinto, que ve la política como una especie de sacrificio, de voluntariado, de entrega personal. Y eso no quiere decir que no sean militantes ni que no crean en la política. Es una política bastante distinta a la anterior. Todo eso junto forma lo que es ese Mundo Pro, que es muy complejo, que tiene un líder que funciona como un team leader, como un líder de equipo empresarial, que tiene que se recuesta muy fuertemente sobre el espiritual, no solamente sobre la Iglesia Católica, sino también sobre la Iglesia Evangélica, sobre las espiritualidades New Age. Claro, sobre el Sri Ravi Shankar. Entonces, lo que vimos fue un mundo que, si bien tenía una parte de esa nueva política que tanto le gusta mostrar hacia el público, también tenía mucho de la vieja política, de punteros, de rosca, de negociaciones, de vínculos de los más tradicionales que suelen tener los políticos argentinos en estos últimos años, de la post-crisis 2001. Sergio, y surge ahí, perdón, ¿por qué tanta pasión por los globos de colores? Es que me parece que, nos parece a nosotros que en el PRO hay una decisión por una celebración, un festejo de la vida plácida, y se vive la política más bien como una cosa que tiene que provocar un cierto placer al mismo tiempo que una entrega. Y los festejos se parecen no tanto a un acto político, sino uno podría decir a una fiesta de 15, a un bar mitzvah, a un... festivo, un episodio festivo. Y entonces, efectivamente, PRO se recuesta mucho sobre ese folclore que
es extraño desde la política tradicional, pero que, ojo, que también forma parte, por ejemplo, de la política tradicional de Estados Unidos, esa idea de la celebración. En la Argentina es algo completamente novedoso y por eso llama mucho la atención. Bueno, vayan pensando para después de la pausa. Quiero que me cuenten de cada uno, de Scioli, de Massa y de Mauricio Macri, a ver, alguna verdad oculta no revelada y alguna pasión que tienen en su vida. Enseguidita, los biógrafos, las biografías no autorizadas de los principales candidatos.